El 27 de junio de 1806, las reducidas fuerzas británicas que atacaron Buenos Aires habían conseguido la rendición total de la ciudad. El virrey Sobremonte, desconfiando de la lealtad de los porteños, prefirió escapar hacia Córdoba. Beresford no envió tropas para capturarlo. Consideró que estando libre no dejaría lugar para que alguien más capaz se pusiera al frente de la resistencia. Para las 4 de la tarde de ese día, el general inglés había establecido su cuartel general en el fuerte. Los prisioneros fueron procesados y luego de jurar no alzarse en armas contra las fuerzas británicas, quedaron en libertad. Los principales edificios fueron ocupados y se acuarteló a la tropa en la ranchería, el primer teatro de la ciudad, devenido en barraca después de que un incendio lo destruyera parcialmente. Al día siguiente comenzó la tarea de asegurar la conquista. La primera preocupación fue la de procurar dinero y provisiones para abastecer a la flota. Los británicos capturaron hasta 430.000 pesos de las diferentes dependencias de la ciudad. Esto apenas alcanzó para cubrir los gastos, al punto que Popham tuvo que poner dinero de su bolsillo para cubrir lo que faltaba. Se enviaron mensajes a las granjas para que volvieran a vender sus mercaderías en la ciudad. Los granjeros rápidamente aprovecharon el lucrativo negocio. Una vez resueltos los temas de alimentación, se comenzó a hacer énfasis en la seguridad, ocupando los puntos claves de la ciudad. El cuartel general se encontraba en el fuerte, con 400 hombres entre Royal Marines, marineros y la artillería. Se montaron diferentes puestos permanentes de vigilancia, 30 hombres en el retiro, 80 en el muelle y 80 en la prisión junto al cabildo. Beresford estaba en una posición complicada. Sabía perfectamente que no pasaría mucho tiempo antes de que los españoles notaran su debilidad, y sin refuerzos, un contraataque lo expulsaría fácilmente. Se intentaron implementar varios trucos para disimular la inferioridad numérica. Entre estos se destacan algunos como reembarcar unidades en secreto y desembarcarlas nuevamente con uniformes diferentes. También se ordenaron más raciones de las necesarias y se hizo desfilar a la tropa constantemente como una forma de demostrar su fortaleza. Estos primeros días fueron tensos. Los británicos esperaban un levantamiento popular en cualquier momento, y no fue sino hasta el 1 de julio que quedó claro que sin un liderazgo el levantamiento no se produciría. Superado el temor inicial a una revuelta, Popham puso su mira en las ganancias. Una de sus primeras acciones fue la de escribir cartas a varios comerciantes declarando a Buenos Aires abierta al comercio británico. Una de sus cartas fue directamente a su agente en Londres, a quien le encargó un gran número de los productos con mayor demanda local, medias de seda. Mientras tanto, los comerciantes que habían acompañado a la flota vieron los dividendos de su apuesta. Vendieron en pocos días todo su cargamento con ganancias de hasta el 250%. El 3 de julio, los británicos aseguraron el control de Ensenada de Barragán como un punto de retirada en caso de perder el control de la ciudad. Ese mismo día llegó la noticia que Sobremonte, habiendo sido abandonado por su escolta, tuvo que dejar el tesoro de Buenos Aires en Luján. William Pius White sirvió como guía a los británicos, quienes enviaron rápidamente tropas a la ciudad. A su llegada encontraron el tesoro enterrado. Tras varios días encontraron más de 600.000 pesos, 71 lingotes de plata de entre 22 y 45 kilos y 72 lingotes de cobre. Mientras tanto, Beresford continuó ocupándose del frente político. Su intención era la de dispersar los temores de los ciudadanos locales de que los británicos buscaban convertirlos al protestantismo, liberar sus esclavos o robarles sus bienes. Para ello, presentó una proclama asegurando la protección de la propiedad privada y abriendo el comercio que hasta ese momento había sido monopolizado por la metrópoli española. Para el 7 de julio, todos los miembros de la administración local y la curia habían jurado su lealtad a la corona británica. El 10 de ese mes se amplió la invitación a los ciudadanos privados, llegando a firmar 58 miembros destacados de la élite local. Para la primera semana de julio,
todo parecía indicar que el dominio británico se afianzaba sobre Buenos Aires. Las ilustres familias porteñas abrieron las puertas de sus tertulias a los oficiales británicos, que no tardaron en sentirse como en casa. El día 13 marcó el punto más alto de la expedición británica. De Luján llegaron 19 carruajes con el tesoro. Sumando los bienes y barcos capturados, el botín llegaba a 1.250.000 pesos. Byrd, a pesar de no haber pisado Buenos Aires, recibió 23.000 libras, mientras que Bereford, ascendido sobre Popham por órdenes de Byrd, se llevó unas 11.000. Por su parte, Popham solo recibió unas 6.000. Esto acrecentó su ambición y sus deseos de invadir Montevideo, con lo que comenzó un frenesí de cartas al almirantazgo demandando refuerzos. Mientras tanto, cada uno de los soldados regulares recibió 18 libras por la victoria. Asegurada la estabilidad de la ciudad, se comenzó a pensar en su defensa en caso de una invasión desde la banda oriental. Se dictaminó que el HMS Encounter, el transporte Walker y varios barcos menores capturados a los españoles montarían patrullas sobre Colonia, desde donde sería más probable la llegada de un contraataque. Mientras tanto, el resto de los buques mantuvieron el bloqueo y se dedicaron a capturar cuanto buque cruzara por el Río de la Plata. A la flota se sumó el HMS Leda, que finalmente había llegado desde Santa Catalina. El 19 de julio, el HMS Narcissus dejó Buenos Aires con rumbo a Gran Bretaña, llevando en sus bodegas el botín capturado.